Sonido en manos expertas, de verdad que nos aporta grandemente en el diagnóstico, o más bien nos ayuda a responder la pregunta que ustedes como especialistas tienen, porque uno no manda un estudio de imagenología porque sí, tiene algún interrogante, porque si usted tuviera el diagnóstico claro, no utilizaría la ayuda diagnóstica. Ok, en el particular que nos ocupa en el día de hoy, el ECOFAS, realmente es la evaluación ecográfica dirigida a los traumatismos, y hoy por hoy hemos visto un auge interesante en el traumatismo debido a que, caramba, creo que al lado de cada carro tenemos hoy 10 motos y de verdad que nuestros semáforos nos vemos aturdidos ante la cantidad de mototaxistas y motociclistas que tenemos en nuestras calles, ¿no? Entonces ello obliga a que así nosotros tengamos que responder de alguna manera para la evaluación de ese paciente politraumatizado. Y qué mejor que tener un equipo como estos al lado de la cabecera del paciente. Debiera ser, o ese es el deber ser. Desafortunadamente nosotros contamos con un recurso humano que para esto, entrenado para ello, que es demasiado poco, ¿ok? Frente a una gran demanda de pacientes, y de verdad que los equipos de ultrasonografía hoy, a pesar de, este es un equipo portátil, pero fíjense que hace las veces de un fijo, tiene una mesa multipuerto donde nosotros podemos hacer muchas cosas con este equipo. Es más, este equipo es más del doctor que mío, es más ecocardiógrafo que lo que me brinda a mí como apoyo diagnóstico en imagenología. Sin embargo, vemos la cantidad de transductores que tenemos allí, que ahorita en el desarrollo de la charla de pronto vamos a ir mirando, ¿ok? Me fue la charla y no me di cuenta. Salvador, Salvame. Salvame, que no sé qué hice. Ya terminó la charla. Ya terminé la charla. Pero la lámina. Sí. Eche para atrás. Vamos para atrás, para atrás. Es mucha tecnología. Sí, ahora sí. Y tenemos que el ultrasonido realmente lo utilizó en primera medida para el trauma Europa, primero que América Latina, que América, perdón, y Estados Unidos en América fue el primero en utilizar el ultrasonido en trauma hacia los años 90. Y el FAS se definió realmente como la sonografía abdominal enfocada para traumatismos. A medida que el FAS evolucionó hacia un examen más completo, el acrónimo se cambió a evaluación por ecografía enfocada en el trauma. El FAS se ha convertido en la modalidad de detección inicial más común en la mayoría de los centros de traumatismo de Estados Unidos y en todo el mundo. Desafortunadamente, yo les puedo contar algo dentro de mi experiencia. Cuando yo llegué aquí y hablé por primera vez de un FAS, todo el mundo me miró como rata extraña. De verdad que yo me formé en una institución, en el Hospital Universitario de Maracaibo, que les puedo decir que es más o menos 5 o 6 veces más grande que el Hospital Universitario de Barranquilla. Y allí teníamos traumatismo todos los santos días del mundo, ¿okay? Y por lo menos teníamos 5 solicitudes de FAS diarios. Y es un estudio muy rápido, y ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿okay? Pero por primera vez cuando me dijeron traumatismo abdominal, yo dije, no, lo solicitaron mal, es un FAS. ¿Un qué, doctor? Un FAS. ¿Y eso con qué se come? Yo le dije, sencillamente hay unos puntos que debo evaluar donde me diga si existe líquido libre en cavidad abdominal. Si eso es positivo, entonces este paciente con antecedente de trauma tiene que caer en manos del cirujano y él definirá. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos, no doctor, pero es que la orden es de una ecografía abdominal. Perfecto, entonces hagamos una ecografía abdominal y yo le adicionaba lo que era el FAS. Entonces, arrancamos primero diciendo que lo primero que hay que hacer para un FAS es definir qué equipo voy a utilizar. Sencillamente necesito una sonda como esta, ¿ok? Es un transductor convexo
donde yo voy a colocarlo en ciertos puntos a evaluar en el paciente. Es un estudio que no tiene por qué demorar lo que demora un abdomen de 12 a 15 minutos. Es un estudio que lo evoluciona en 3 a 5 minutos. Esta es una sonda que me permite mucha profundidad, pero poca calidad de imagen. Es decir, a mí no me interesa que se vea el músculo, no me interesa que se vea bello el hígado. Me interesa visualizar grandes estructuras y me interesa profundidad en el paciente. Ok, si yo quiero evaluar tejidos blandos, existen otros tipos de transductores como los que tenemos aquí, que es el transductor lineal, ¿okay? Que me va a permitir evaluar con detalle, y por eso este maneja alta frecuencia y poca profundidad, y este baja frecuencia y alta profundidad. Estos son transductores que manejan entre 3 y 5 MHz. Estos transductores manejan aproximadamente entre 7.5 y hasta 15 MHz, y algunos transductores pueden llegar hasta 18 MHz. Es decir, la calidad de imagen es muy buena. Para el caso que le refería el doctor Danetra ahorita y la exploración pleural, debo utilizar este tipo de transductor lineal. ¿Por qué? El convexo, si ustedes se darán cuenta, cae sobre un punto, pero me deja puntos descubiertos. ¿Ok? A diferencia de este transductor, que yo lo coloco en forma vertical sobre el tórax y voy a evaluar 2 espacios pleurales por lo menos. Entonces, sencillamente, con esta sonda voy a evaluar unos cuadrantes en específico, ¿ok? Y empiezo por evaluar el cuadrante superior derecho del abdomen, donde voy a tener el espacio hepatorrenal. Luego me voy al espacio, al cuadrante superior izquierdo del abdomen, donde voy a tener el espacio esplenorrenal. Y posteriormente han incluido algunos la evaluación de las goteras parietocólicas, y la otra evaluación que se hace es suprapúbica, ¿ok? Donde debo tener por lo menos la ventana acústica de la vejiga para yo poder visualizar realmente los órganos intrapélvicos. ¿Qué me interesa de esos órganos intrapélvicos? En la mujer, el fondo de saco de Douglas, y en el hombre, el espacio rectovesical. Que de antemano me adelanté a la charla, pero tengo que decirles que ese espacio rectovesical en el hombre siempre debe estar vacío, ¿ok? Ahí no tiene por qué haber líquido. En la mujer, allí sí encontramos algunas variaciones que las vamos a ver, por ejemplo, en una mujer que por la estimulación ovárica generalmente podemos encontrar hasta 30 a 50 cc de líquido en el fondo de saco de Douglas, y mayor a esa cantidad con antecedente de trauma, es casi seguro que nos enfrentamos a un hemoperitoneo. Entonces, tenemos que decir que además estos espacios que les he mencionado, el hepatorrenal, ese espacio hepatorrenal es un espacio virtual. ¿Okay? Nosotros no lo definimos este equipo que ustedes están viendo aquí, básicamente es un equipo muy inferior a este. Aquí lo tenemos más complejo, es un equipo más completo, porque con él podemos hacer inclusive evaluar cardiológicamente al paciente, y ya hoy los dispositivos se han hecho tan amigables que tenemos tabletas que conectamos a dispositivos como estas sondas y las podemos llevar al lado de la cama del paciente. No les estoy hablando ciencia ficción, este equipo ya existe en Colombia, tiene un costo aproximadamente de $35.000 y lo podemos llevar a la cabecera del paciente. ¿Ok? Es una tableta, sencillamente es una tableta, y la casa que lo comercializa es Mindray. Bueno, pero ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un paciente con un traumatismo abdominal. El paciente no está estable, es un paciente que va a FAS. Si el FAS es positivo, va a cirugía. Si el FAS es negativo o dudoso, es un paciente que va a ir selectivamente a tomografía. ¿Qué está pasando? Más o menos han medido el tiempo que se requiere para el traslado de ese paciente desde la emergencia hasta el servicio de tomografía, y se dice que transcurren aproximadamente entre la generación de la orden médica hasta efectuar la tomografía aproximadamente entre 35 minutos y hasta hora y media en el mejor de los casos.
Pónganse en el contexto en que, que vivimos nosotros diariamente en esta institución, con la complejidad que mantenemos, con la complejidad que manejamos, perdón, donde hacemos aproximadamente 90 a 100 estudios de tomografía diarias. Ese es el volumen que estamos moviendo nosotros aquí. Y ustedes han sido víctimas de pronto de que sus mismos pacientes tienen que enfrentarse a esperas, a pesar de considerarse pacientes críticos, porque existe una larga cola de esperas en el servicio de tomografía. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está completamente estable, va a FAS. Si el FAS es positivo, se complementa con una tomografía. Ya vamos a ver qué está pasando. Y si el FAS es negativo, se sugiere hacer estudios seriados de FAS o complemento con tomografía. ¿Y esto por qué? Realmente el propósito del FAS. El FAS tiene dos propósitos. Primero, busque líquido libre en cavidad. Y segundo, el segundo propósito, y no es el inicial, busque si existe alteración o daño de órgano sólido. ¿Ok? Entonces, ese segundo propósito a veces se convierte en algunos en el primer propósito. Y créanme que el primer objeto es busque líquido libre. Si el paciente está estable, usted puede llevar a ese paciente a realizarle una tomografía, porque se ha detectado que la sensibilidad del EcoFAS se encuentra entre un 45 y hasta un 75%. Hay una gama por fuera de bien amplia en la que están los pacientes dudosos, y estos son los pacientes a los que tenemos que repetir un FAS o a los que tenemos que hacerle una tomografía selectivamente. Entonces, realmente vamos a evaluar qué cosas. Primero, el cuadrante superior derecho, donde encontramos el espacio hepatorenal o bolsa de Morrison, el cuadrante superior izquierdo, que abarca la vista periesplénica, la vista suprapúbica o bolsa de Douglas y la vista pericárdica subsifoidea. A pesar de que nosotros no somos cardiólogos, sí tenemos la probabilidad de decirles a ustedes: en este momento nos enfrentamos a que el paciente tiene un derrame pericárdico, ¿ok? Porque observamos líquido en el espacio pericárdico. Ya, ¿qué tanta cantidad? Bueno, si tenemos, esto es una alerta para ustedes. ¿Por qué? Porque ese paciente sometido a trauma con ese derrame pericárdico puede terminar, desafortunadamente en algunos casos, en taponamiento cardíaco. Entonces, a eso es lo que hay que prestarle atención y a eso es lo que tenemos que apuntarle. Allí tienen entonces, la evaluación se realiza, uno, en el espacio hepatorenal derecho, perdón por la redundancia, en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, en la región suprapúbica y la región subsifoidea. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Quiero que se lleven algo aquí. Nosotros utilizamos un lenguaje que a veces para el colega resulta bien difícil. Entonces, en una imagen le hablo de radiolúcido, en la otra le hablo de radiopaco, y en la misma le hablo de radiopaco, y en otro tipo de imágenes le hablo de hiperdenso, hipodenso, isodenso, y en el otro tipo de imagen le hablo de hiperintenso, isointenso, hipointenso, y cuando ustedes tienen la ecografía le hablo de hipoecogénico, ecogénico, hiperecogénico, o le hablo de anecoico. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Lo que les acabo de decir es sencillo. En la ecografía, nosotros nos referimos a 4 cosas básicas. Cuando una estructura es muy brillante, se le denomina, y se los voy a poner así de sencillo para no complicarnos la existencia, como es la médula renal, es hiperecogénica. Cuando evalúo la corteza renal, es hipoecogénica. Cuando yo comparo estas dos estructuras, esta es mucho más oscura que la médula renal. Ok, y hay un diagnóstico que ustedes verán que nosotros colocamos mucho. ¿Por qué lo colocamos mucho? Porque es la enfermedad de moda. Quien no la tiene no está en la moda, el hígado graso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, a pesar de no ser esto, lo que les voy a decir es lo siguiente. Si yo tengo que la ecogenicidad del hígado se parece mucho a la corteza renal, estoy frente a un hígado normal. Pero si la ecogenicidad del hígado
se parece más a la médula renal, estoy frente a un hígado graso. ¿Y qué tengo aquí? Un hígado graso. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el espacio hepatorrenal es un espacio virtual. Es este que está aquí. Allí no tiene por qué existir líquido. A esto tiene que estar hiperecogénico. Aquí hay grasa abdominal y allí no tiene por qué haber más nada. Lo que estamos observando hiperecogénico por encima de la silueta hepática es el diafragma derecho. ¿Ok? Es la cúpula diafragmática derecha. Y entonces, aquí tengo otra imagen donde estamos observando casualmente, mírenla, en vivo, allí tienen el hígado, fíjense que se parece mucho a la corteza renal, ¿ok? Esto es un hígado que es completamente normal, tienen el espacio hepatorrenal o cuadrante superior derecho o sencillamente espacio de Morrison. Ok, entonces, ¿a qué vamos? El hemoperitoneo, en sus fases iniciales, como lo que estoy liberando es líquido, el líquido generalmente, acuérdense de la vejiga y acuérdense de la vesícula biliar, debe ser completamente oscuro, es decir, anecoico, sin ecos, anecoico. Completamente sin ecos lo voy a ver oscuro. Entonces, el hemoperitoneo en su fase inicial es anecoico, pero a medida que va pasando el tiempo, por la celularidad que encontramos en la sangre, va tornándose a ser más hipoecogénico que completamente anecoico. ¿Listo? Vamos a evaluar el cuadrante superior izquierdo. En el cuadrante superior izquierdo lo que vamos a tener sencillamente es el espacio espleno-renal. Allí tenemos entonces este es el vaso y lo que tenemos aquí es el riñón. Vamos a la ecografía. Este es el riñón izquierdo, aquí tenemos el vaso, pero fíjense lo que está apareciendo allí. Una imagen anecoica, oscurita, ¿ok? Que no tiene por qué estar en esa área, paciente con antecedente de traumatismo. Esto es líquido libre en cavidad. Este es un caso en que ustedes pueden evidenciar paciente con antecedente de traumatismo y llama la atención algo. Además de lo que está aquí, que es completamente hipoecogénico con respecto a lo que estamos observando del resto de la silueta del vaso, observamos además escasa cantidad de líquido en este espacio que está allí, ¿ok? Que es el espacio de Morrison. Allí tenemos dos cosas. Una, hay un hemoperitoneo y con este antecedente de traumatismo, por supuesto, aquí lo que estamos teniendo, y es lo que pasa generalmente en el vaso, y entonces es la dualidad porque a veces se presta para mala interpretación y pueden decirnos es un infarto esplénico, pero yo no tendría por qué pensar en un infarto esplénico cuando me estoy enfrentando a un antecedente, a un paciente con antecedente de trauma, ¿ok? Eso está asociado a un hematoma en su fase inicial. La diapositiva esta me quedó invertida porque realmente la necesitaba, era allá arriba. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la visión supracúbica que vamos a tener en un hombre, sencillamente la vejiga, y entre la vejiga y el recto está el espacio recto vesical. Allí no tiene por qué haber absolutamente nada. Cuando entramos a explorar este paciente y encontramos que existe líquido ante el contexto de un traumatismo, nos enfrentamos a un hemoperitoneo y allí está el líquido en ese espacio rectovesical. Esta es una imagen de ecografía pélvica. Sencillamente lo que ustedes tienen aquí arriba es la vejiga. Es la ventana acústica que me sirve a mí para llegar a la visualización de los órganos intrapélvicos. Tenemos un útero que se encuentra en anteversión, esto que está acá es vagina, aquí tienen el cervix, ¿ok? Y por detrás del útero se encuentra el fondo de saco de Douglas. Como pueden observar, esto es normal, no hay presencia de líquido allí, contrario a lo que está pasando en esta imagen donde tienen ustedes el útero, ¿ok? Aquí tienen un balón de sonda instalado
con una sonda cerrada, porque si no estuviese cerrada la vejiga no tiene por qué estar llena. Y además de ello van a encontrar líquido en el fondo de saco de Dula, que es esta imagen hipoecogénica, pero si ustedes se dan cuenta hay algunos ecos al interior de esa colección. Pero resulta que así como el eco tiene sus bondades, el FAS tiene sus bondades, también tiene algunas circunstancias en las que nos vemos de pronto limitados con la evaluación del FAS, y son las lesiones mesentéricas e intestinales y algunas lesiones diafragmáticas, porque acuérdense que el diafragma tiene forma de cúpula y que la ecografía no me permite una evaluación exhaustiva de ese diafragma. Pero también tenemos que podemos obtener falsos positivos en algún otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con antecedentes de ascitis, pacientes con antecedentes de derivación ventrículo-peritoneal. Acuérdense que la válvula tiene la punta que se proyecta en el abdomen y hace con frecuencia la liberación de líquido. Ese líquido va a cavidad abdominal, entonces allí podemos tener falsos positivos también. En la mujer, sobre todo cuando cuando la mujer ovula, pues hay liberación también a cavidad de escasas cantidades de líquido y pudieran también ser falsos positivos en este caso. Otra de las cosas que podemos decir del FAS, realmente hacia mediados de los años 2000 se incorporó además para el estudio del FAS el FAS con visión extendida, y esa visión extendida se hizo hacia el tórax, y entonces ya el doctor Danetra de verdad expuso con anterioridad el tema. No voy a detenerme mucho allí porque fue bastante amplio con la distinta signología que utilizamos para la evaluación del tórax. Ya habló también del estudio Blue y la técnica Blue y el protocolo Radius, que incluye también la evaluación de la vena cava inferior. ¿Ok? Aquí tenemos, no le voy a robar el espacio tampoco al profe Graciano, simplemente decir que hay escasas cantidades de líquido o moderadas cantidades de líquido que son observadas en el espacio pericárdico simplemente con una visión subsifoidea, donde nosotros orientamos hacia el hombro izquierdo del paciente el transductor y obtenemos escasas o moderadas cantidades de líquido allí. Aquí tenemos un paciente en que determinamos que existe además un hemotórax. Este paciente con antecedente de trauma, tuvo inclusive una laceración. Fíjense que aquí viene esta línea hiperecogénica que corresponde al diafragma. Aquí se corta y luego se continúa aquí. Okay. Este paciente, de acuerdo al artículo consultado, nos dice que existe una laceración del diafragma allí, pero además de eso, por la contusión, existen inclusive focos hemáticos a nivel del parénquima pulmonar y, por supuesto, la presencia de líquido en ese espacio pleural. Nosotros, cuando ustedes nos envían un paciente, realmente lo que hacemos es con este tipo de sonda, la colocamos en la línea axilar media del paciente, tratamos de que por la visión que tiene el transductor nos hace unos ángulos de aproximadamente entre 45 y 60 grados y tratamos de estimar el máximo de volumen observado en longitudinal, y tenemos otra alternativa y es nos vamos subcostal y evaluamos el diámetro transverso. Con el longitudinal evaluamos el longitudinal y AP y de esta forma subcostal evaluamos el transverso y calculamos el volumen. Sencillamente 3 medidas en centímetros por una constante 0.52 y evaluamos el volumen. Algunos autores inclusive han hablado de que cómo hacemos para calcular la cantidad de líquido que existe en el peritoneo. Otros han subestimado esta aproximación, porque frente a un hemoperitoneo, ¿qué hay que hacer? Actuar quirúrgicamente. Ante la sospecha se dice que la sensibilidad es muy superior del FAS sobre, por ejemplo, el lavado peritoneal diagnóstico, y se dice que la sensibilidad oscila entre aproximadamente un 70 a 80% frente al lavado peritoneal diagnóstico.
¿Ok? Este tipo de transductores es el que utilizamos para, que es este que está acá, es el que utilizamos para la realización de la ecografía pleural. No me voy a detener allí, solo decirles que se coloca el transductor en posición vertical de esta manera, pero es el transductor lineal que tenemos acá. Y se hace a nivel del segundo a tercer espacio intercostal, y allí vamos a tener como límite superior el arco costal superior, como límite inferior el arco costal inferior, y allí vamos a observar ese signo de deslizamiento que nos hablaba el doctor. Normal que esté, anormal que no esté, es lo primero que tenemos que tener claro. Tienen ustedes aquí entonces una imagen de ecografía pleural donde estamos observando un arco costal que es corto, otro arco costal, visión longitudinal, es decir, tengo el transductor colocado de esta manera en el paciente, y observan ustedes una sombra acústica posterior a estos arcos costales. Sencillamente el haz de ultrasonido, cuando yo insono a un paciente y le insono un cuerpo vertebral, nosotros tenemos que el ultrasonido, cuando llegue y choca con el hueso, él se devuelve y se me traduce en la imagen que obtengo en ecografía, no atraviesa esta estructura ósea, y por eso es que nosotros tenemos esta sombra acústica posterior de la que se hablan los libros. Allí tienen ustedes el signo de deslizamiento pleural, ahí tienen ustedes la pleura visceral, y la ven hiperecogénica, el hueso es hiperecogénico. Si yo comparo este músculo con otro músculo, digo que son isoecogénicos porque mantienen la misma ecogenicidad. Si yo hago comparación, por ejemplo, de cuando yo comparo dos estructuras, digo, por ejemplo, el tejido de la tiroides es isoecogénico con respecto al testículo, ¿okay? Estoy diciendo que tienen la misma ecogenicidad, pero cuando comparo dos estructuras y digo esta es hipoecogénica con respecto a la otra, es porque tiene mucho menor ecogenicidad con respecto a la que estoy comparando. No me voy a detener aquí, una imagen que ya mostró el doctor Danetra, simplemente líneas A, que son líneas A que muestran el fenómeno o artefacto de reverberación, que si ustedes están observando la distancia que existe entre esta línea A y esta línea A inferior es bastante amplia, y observenla con la otra línea A inferior, es bastante amplia, mientras que bueno, y aquí tienen algunas líneas B, por ejemplo, estas líneas B se extienden hasta realmente el fondo de la imagen, se van hasta el fondo de la imagen, y cuando nosotros tenemos casos de neumotórax nos enfrentamos a que estas líneas A se acortan, y además de que se acortan, observen ustedes la distancia que existe entre una y otra se reduce, por supuesto. ¿Ok? El doctor fue muy amplio mostrarlo. Otra de las aplicaciones que podemos observar es casualmente las fracturas costales, a pesar de que no es específica para la evaluación de fractura costal. Miren ustedes, acá ven la superficie ósea de la costilla y se ve interrumpida aquí, que acuérdense la definición de fractura, solución de continuidad o falta en la continuidad de un hueso. Y fíjense dónde observan ustedes también el otro fragmento óseo superior. Aquí hay una pérdida de la continuidad ósea, indirectamente evalué una fractura costal a través del FAS. ¿Ok? El FAS inicialmente se diseñó originalmente para detectar líquido libre intraperitoneal. Sin embargo, está bien adaptado para representar anomalías del parénquima orgánico sólido, indicativo de lesión, especialmente durante estudios en serie. Lo que hablábamos, yo puedo hacer FAS en serie inclusive. La sensibilidad para la detección de lesión de órganos sólidos ha mostrado ser limitada, ya que 2 estudios han informado sensibilidades del 41% y del 44%. Durante las primeras horas después de la lesión, los coágulos de sangre frescos en el órgano lesionado pueden tener ecogenicidad similar, es decir, ser isoecogénicos con respecto al parénquima hepático por lo menos y con respecto al parénquima esplénico. ¿Ok? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros
podemos encontrar un patrón heterogéneo difuso o un patrón hiperecogénico, y cuando usted vea que ese patrón muestra ese patrón hiperecogénico, es sangre lo que usted está observando por lesión del órgano como tal. Los hematomas esplénicos subcapsulares, por ejemplo, se detectan como bordes hiperecoicos o hipoecoicos que rodean al parénquima, y las laceraciones esplénicas tienden a convertirse en hipoecoicas después de unos días. Para el traumatismo urológico, las lesiones renales de alto grado tienen una ecogenicidad mixta, o sea, heterogénea, con un patrón desorganizado, y los hematomas de vejiga siempre suelen ser ecogénicos, es decir, brillantes, hiperecogénicos. Aquí tenemos por lo menos sangre en el espacio de Morrison. Aquí observamos una colección en el espacio de Morrison, riñón derecho, el hígado, e inclusive se describe un foco ecogénico a nivel hepático, que existe la duda que pudiese tratarse de un hematoma. En este orden de ideas, el paciente ha de evolucionarse a una tomografía si el paciente se encuentra estable. Fíjense, por el contrario, a nivel esplénico estamos observando una lesión, que esta lesión corresponde a un hematoma y es completamente heterogéneo y es hipoecoico. Y cuando hablemos de hipoecoico o hipoecogénico, estamos refiriéndonos a la misma terminología. Y además de ello, observamos la presencia de líquido en el espacio periesplénico. En este caso, fíjense, encontramos la heterogeneidad del parénquima con un patrón heterogéneo que observamos allí de ese parénquima, áreas hiperecogénicas, áreas hipoecogénicas, pero es un patrón completamente difuso. ¿Ok? Los errores técnicos ya me voy, sí. Dame esa última imagen. Casualmente. Profe, me avisa cuando vaya con esta. Ya lo voy a pasar. En la silla. Los errores técnicos y el nivel de entrenamiento del operador representan limitaciones de la detección de lesiones traumáticas en el tórax y en el abdomen. El nivel de capacitación requerido para ser considerado experimentado no está claramente definido y difiere entre las organizaciones que representan a los radiólogos, a los ecografistas, médicos de emergencia y cirujanos. Una definición desarrollada a partir de la primera conferencia del consenso de Fax en 1999 especifica que se deben realizar al menos 200 exámenes supervisados para ser considerados experimentados. Aquí quiero hacer un paréntesis, si me están grabando apaguen el teléfono, por favor. Y